Si os parece, vamos pasando ya directamente a la última mesa. Hemos hablado ya a lo largo de estas sesiones de la importancia del tratamiento de la obesidad, pero yo creo que, aunque ya nos han adelantado algún dato, María nos va a desgranar uno de los ensayos clínicos, yo creo que más novedosos, interesantes, que hay sobre semaglutide en enfermedad renal crónica, ¿no? Y posteriormente hablaremos de lípidos, que es la pata que nos falta tocar inevitablemente en un foro de diabetes y enfermedad renal crónica. O sea que, María, cuando quieras. Muchas gracias, Chus. Y bueno, lo bueno de hablar ya al final es que muchas de las cosas ya se han dicho. Si me pueden cargar la presentación. Vale, estos son mis conflictos. Y como decía, bueno, lo bueno de hablar ahora es que ya se ha hablado muchas de las cosas. Entonces, digamos que el contexto ya lo tenemos. Todos sabemos que la obesidad y la diabetes son entidades que afectan de múltiples maneras al funcionamiento de cardiovascular y renal. Y es verdad que hemos tenido muchas evidencias de mecanismos por los que los GLP-1 podrían estar haciendo que los eventos renales disminuyan de esta manera. Todo esto que presento aquí eran hechos que sospechábamos que estaban basados en modelos experimentales, casi todos animales, pero realmente nos faltaba el gran paso, es decir, sabemos que los eventos renales disminuyen y disminuyen de manera muy potente con los agonistas de receptor del GLP-1 en pacientes diabéticos con enfermedad renal, como nos revelaba Flow, pero también en pacientes no diabéticos y en pacientes con enfermedad cardiovascular, como nos ha ido revelando Select, SMART, un montón de evidencia muy robusta. Pero nos faltaba saber el cómo están protegiendo estos fármacos realmente al riñón y si los modelos experimentales animales realmente estaban reflejando lo que pasa en el humano o, como tantas otras veces, esto no era así. Y esto es lo que nos ha venido a demostrar Remodel. Diseño de Remodel ya se ha comentado aquí, semaglutida 1.0, es decir, una dosis bastante, digamos, no la más potente, en pacientes diabéticos con enfermedad renal, seguidos con biopsia analítica, por supuesto, y este modelo de resonancia tan específico que nos habla de la hemodinámica y de cambios estructurales renales. Fase 3B, 100 y pico pacientes, de los cuales solo 30 van a biopsia, 52 semanas de seguimiento, un año y poco, 8 países con este tipo de análisis que ya he comentado. Biopsia, donde se hace análisis estructural, donde se hace transcriptómica y transcriptómica espacial, que nos va a dar una información muy importante no solo de qué modificaciones genéticas aparecen en los tipos celulares, sino cómo estas células se están relacionando con las células circundantes, que es algo absolutamente novedoso. Y bueno, por supuesto, los biomarcadores que ya estamos acostumbrados. Población de Remodel. Quiero pararme aquí un minuto porque, si veis, es una población que representa mucho lo que vemos ahora, lo que estamos viendo ahora en las consultas, pero es una población que a priori uno se pone delante de esto y dice vamos a hacer un estudio para ver cómo cambia el riñón en un año y uno dice, bueno, 60 años, casi todos varones, no una diabetes muy mal controlada, un índice de masa corporal alto pero tampoco horroroso, un filtrado de 50, una albuminuria media de 100 y poco. No son pacientes a priori muy progresadores y además muchísimos estaban ya con ISGLT2, muchísimos con inhibidores del sistema renin-angiotensina aldosterona. Yo la verdad es que viendo esto me hubiera dado muchísimo miedo ver los resultados del estudio porque son pacientes a priori muy optimizados y estables. Y fijaros que además cuando se vio el resultado de la biopsia, poco más de la mitad tenía enfermedad renal diabética. Los otros tenían estas formas intermedias vasculares, intersticiales, que nuevamente son formas poco progresadoras. Es decir, a priori uno ve esto y dice, Dios mío, no sé yo qué va a salir de aquí, porque en principio son pacientes que si progresan, se espera que progresen desde luego mucho más de un año. Pues ahí que efectivamente se vieron resultados. Se confirmaron los resultados que ya estamos acostumbrados son fármacos que controlan muy bien la glicada, son fármacos que controlan, bueno, que tienen un efecto importante, interesante en la pérdida de peso, de media unos 4 kilos, no grandes pérdidas de peso, pero sí pérdidas de peso significativas, y que efectivamente también tienen efectos a veces interesantes, no son hipotensores como tal, pero a veces llegan a bajar una media de 5-6 milímetros de mercurio de sistólica. Efectivamente, los cambios de albuminuria que ya estamos acostumbrados y de filtrado glomerular estimado con cistatina creatinina para intentar
evitar ese efecto que a lo mejor estábamos viendo con la pérdida de masa muscular. Bueno, se comprueba que la mejoría de filtrado no es por una pérdida de masa muscular, es por una mejoría real de aclaramiento de creatinina y cistatina, como vemos ahí. Un dato interesante es esta mejoría de la fracción de filtración. ¿Qué es esto? Esto realmente es cómo funciona la hemodinámica intrarrenal. La fracción de filtración es la cantidad de plasma que lleva el riñón y que realmente se filtra. Un aumento importante de la fracción de filtración es malo, es la situación de hiperfiltración clásica. Una disminución de la fracción de filtración nos está hablando de una disminución del número de nefronas funcionantes o una alteración de la barrera de filtración que hace que se filtre menos de lo que debería. Con lo cual esto no es bueno ni mucho ni poco, ¿no? Pero lo que es verdad es que aumentaba ligeramente con la semaglutida respecto al grupo control, que tenía una fracción de filtración disminuida sobre lo que es normal, que está en torno al 20%. Con lo cual, esto es un dato interesante que hasta ahora no teníamos en otros estudios. Más resultados de resonancia, disminución de grasa renal, ya se ha hablado aquí, ¿no? Estos probablemente son los datos más interesantes que aparecen no solo en el riñón, sino en otros órganos y que probablemente habla de esta adiposidad disfuncionante que conlleva probablemente inflamación y otros cambios hemodinámicos en los órganos. Pero uno de los datos más interesantes es esta modificación sobre los índices de resistencia intrarrenales, que claramente disminuyen en el grupo tratado con semaglutida versus el grupo naive. Y esto es algo que pasamos por alto. El aumento de índice de resistencia en los pacientes diabéticos es algo súper frecuente cuando uno hace de forma habitual Doppler en los pacientes con enfermedad renal y diabetes. Y sin embargo es algo que obviamos y de hecho, como ven, está claramente relacionado con el estadio de la enfermedad renal. A mayor enfermedad renal, más aumento de índice de resistencia y además predice progresión de enfermedad renal y progresión de riesgo, implica riesgo cardiovascular. Los fármacos que modifican el pronóstico renal, IECASARA2 o SGLT2, disminuyen los índices de resistencia, con lo cual que semaglutida demuestre un efecto beneficioso sobre los índices de resistencia es algo muy relevante y que hasta ahora no habíamos, por lo menos no le habíamos puesto el foco. Ya hemos hablado del resultado fallido en cuanto a oxigenación estimada por resonancia, probablemente no era el parámetro más sensible que nos interesaba, pero efectivamente sí que había cambios interesantes en cuanto a esta manera de estimar la fibrosis intrarrenal. Que estabiliza en cuanto a que el grupo control, a pesar de ser un grupo de bajo riesgo de progresión, sigue aumentando su tasa de fibrosis intersticial. En el grupo tratado esto se estabiliza y esto nuevamente es algo muy llamativo en un grupo, insisto, de bajo riesgo de progresión. Bien, vamos a la transcriptómica. Aquí lo que se demuestra es que se consiguen analizar todos los grupos celulares presentes en el riñón. Y el primer resultado que vemos es que donde más modificación hay de expresión genética es en el endotelio celular. Y como veremos, esto tiene sentido porque es donde más expresión hay de receptores de GLP-1. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que disminuyen sobre todo genes que tienen que ver con disfunción metabólica y con fibrosis e inflamación, que es lo que esperábamos. Bien, pero cuando vamos a la transcriptómica, lo que vemos además de qué genes disminuyen es cómo se están relacionando estas células con las células circundantes, y esto es muy interesante. El primer hallazgo interesante que vimos fue que disminuía mucho la presencia de células natural killer en el riñón, en células inflamatorias, lo cual era algo que había que demostrar, y sobre todo en el contexto del humano, y es verdad que eso es una disminución además muy, muy temprana. Aquí ven las células en verde natural killer, las células rojas, las endoteliales. Pero otra cosa interesante es cómo está el endotelio. Bueno, pues el endotelio, en este modelo de transcriptómica, lo que vemos es que en la situación basal, en el grupo naive, que está aquí, se relaciona bastante con otras células endoteliales, pero bastante con células inflamatorias que están pegadas a las células endoteliales. Bueno, pues el tratamiento con semaglutida durante 52 semanas, lo que consigue es que disminuya de forma muy llamativa las células endoteliales que están rodeadas por células inflamatorias. La célula endotelial pasa a rodearse fundamentalmente de células endoteliales, es decir, estamos restaurando la salud del endotelio glomerular renal. Otro análisis interesante es el análisis de este ligando receptor. Estos son puentes que se tienden entre células que tienen función estructural, pero que tienen también una función de funcionamiento metabólico y de señalización intercelular. Como ven, aquí a la izquierda se ven un montón de estos ligandos que se modifican con el tratamiento con semaglutida. Sobre todo aumentan muchos que tienen que ver con la composición de la membrana basal, los puentes de colágeno, y algunos otros que tienen que ver con
con inflamación y con sensores de la célula endotelial. Este es uno de ellos, PECAM. PECAM1 aparece como unión entre endotelio y células inflamatorias y esto favorece fundamentalmente la diabétesis, pero cuando se relaciona entre endotelio y endotelio lo que hace es demostrar estabilidad de la barrera endotelial. Bueno, pues el tratamiento con semaglutida lo que hace es potenciar esta presencia de estos ligandos entre células endoteliales. Esto nos está diciendo que además de disminuir la inflamación, lo que está haciendo es dar estabilidad a la barrera endotelial, a la barrera de filtración, al endotelio que forma la barrera de filtración. Algo parecido ocurre con CDH5. CDH5 es una proteína fundamental de las uniones adherens del endotelio a la barrera de filtración, a la membrana formada por colágeno. Bueno, pues nuevamente se observa un aumento muy significativo de la expresión de este ligando en el grupo tratado con semaglutida versus el grupo naive. Lo que nos está hablando es de estabilización y reparación de la barrera de filtración glomerular. Bien, además también aparecieron cambios morfológicos en los vasos. En la morfometría lo que se ve es una disminución del grosor de la íntima de los vasos, es decir, de esa parte que suele ser más sensible a la inflamación y a la disfunción endotelial, con un aumento proporcional del grosor de la media y adventicia. Y efectivamente, cuando vamos a la biopsia clásica, lo que vemos fundamentalmente es una disminución de la fracción de íntima respecto a la media y adventicia, como estamos viendo, una tendencia a disminución del grosor de la basal glomerular, que es un cambio muy precoz en la enfermedad renal diabética, como todos conocéis, y por supuesto una disminución de la inflamación, sobre todo esta inflamación que aparece en el intersticio y que también se ha relacionado en algunos modelos con progresión rápida de la enfermedad renal diabética. Bueno, pues lo que nos dice Remodel es esto, que detrás de todo este cambio estructural, funcional, disminución de inflamación, es cómo estamos consiguiendo estos outcomes de mejoría de la albuminuria, estabilización de la caída de filtrado y disminución de eventos cardiovasculares. Esto es porque estamos actuando en control de la glucemia o disminución del sobrepeso, obesidad. Bueno, pues hay modelos experimentales animales que utilizan una metodología muy similar en cuanto a transcriptómica, hechos en modelos de enfermedad renal no asociada a obesidad, no asociada a diabetes, asociada a nefrotoxicidad y curiosamente demuestran cosas muy parecidas. Es decir, parece que esto no tiene nada que ver ni con control de glicada ni con disminución de peso, como ya nos dicen muchas otras evidencias clínicas. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver con que existen receptores de GLP-1 en muchas localizaciones del riñón, pero es fundamentalmente donde estamos viendo que hay efectos. Fíjense en aparato extraglomerular, endotelio, tanto glomerular como vascular, y células inflamatorias. Es donde más receptores hay en el riñón y es donde estamos viendo más efectos en estos estudios mecanísticos que analizan exactamente qué tipo de celular se modifica. ¿Confiere esto mejoría renal? Pues probablemente, porque sabemos que el endotelio se habla con el resto de integrantes celulares dentro del glomérulo y probablemente esta preservación o esta mejoría del filtrado y la preservación del glomérulo tiene que ver con esta preservación o normalización de la barrera de filtración y con los cambios hemodinámicos intrarrenales. Luego, para resumir, Remodel nos da un nuevo paradigma de ensayo clínico que nos demuestra en nivel fino cómo funcionan los fármacos y que es muy atrevido porque a veces pues no se puede encontrar con que a corto espacio de tiempo a veces los resultados pueden ser complicados de interpretar. El endotelio glomerular y inflamación está claro que son la diana de estos fármacos y que no tiene nada que ver ni con sobrepeso ni con obesidad, como ya hemos dicho. Hay mecanismos estructurales y hemodinámicos muy tempranos y probablemente la inflamación sea uno de los mecanismos más importantes que justifican por qué van también estos fármacos y por qué consiguen separar curvas antes de que haya efectos sobre el peso o sobre la glicada. Y bueno, pues yo creo que vamos a progresar en el conocimiento de estos fármacos, probablemente en cada vez más espectros de enfermedad renal. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una excelente, queda un resumen de toda la charla que hemos hecho hasta ahora. Y si alguno tiene alguna pregunta antes de pasar a la siguiente. A mí, en lo último cuando comentaste los efectos beneficiosos independientes de la obesidad y de la glucemia, ¿sería un pilar entonces abierto para instaurar en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica futuro, independiente de eso?
Bueno, realmente ya SELECT ya nos habló de eso, ¿no? SELECT es un ensayo clínico en pacientes con prevención secundaria, con sobrepeso, obesidad, que a priori no tenían por qué tener enfermedad renal, pero algunos de ellos sí tenían enfermedad renal y claramente modificó la progresión de la enfermedad renal. Y sobre todo en el subgrupo de pacientes que tenían enfermedad renal y que entraron ahí, tuvo una disminución de evento cardiovascular muy, muy importante. Es decir, al paciente con enfermedad renal de cualquier etiología, estos fármacos previenen el evento cardiovascular, además de la progresión renal, con lo cual, evidentemente, van a ser un pilar no solo en la enfermedad renal diabética, sino en la enfermedad renal probablemente de muchos tipos. María, una cosa. Obviamente, como has comentado, los GLP-1 es un fármaco cardiovascular. Estos datos del estudio REModel nos plantean que hasta ahora decíamos, ¿no?, un GLP-1 en pacientes con IMC más de 30. Claro, estos efectos son para todos los pacientes. Y en el estudio FLOW, incluso en el REModel también un pequeño grupo, que son pacientes con IMC por encima de 27. ¿Cómo planteas tú GLP-1 en pacientes con IMC por encima de 27? ¿Cuál es el papel que tú crees que aporta el estudio REModel para plantear estos tratamientos en estos pacientes? O probablemente hasta 25. Bueno, yo creo que sabes perfectamente, José Luis, porque estamos en un montón de diseños de ensayos clínicos que van a empezar, que la línea de los agonistas de receptor GLP-1 va a bajar hasta IMCs, pues hasta 25, probablemente para no tratar a pacientes que están ya en situación de posible sarcopenia, pero van a tratar a pacientes normopeso. O sea, el peso aquí es un efecto secundario de los agonistas de receptor de GLP-1 y probablemente el agonista de receptor de GLP-1 donde está actuando es en el endotelio vascular. Y además hace perder peso y además hace control de la glicada, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una evolución parecida a los SGLT2, que nacieron siendo fármacos para la diabetes y han acabado siendo muchas otras cosas. Pues los GLP-1 han nacido siendo fármacos para el azúcar y para el sobrepeso y van a acabar siendo fármacos cardiovasculares que vamos a usar como las estatinas, probablemente, o como el antiagregante, ¿no? Esa es mi proyección de futuro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, vamos a pasar a la segunda moderadora. Ella es Adriana Puente García, del Hospital Universitario de Fuenlabrada, y su campo ha sido sobre todo en el área de los lípidos, y va a hablar pues, de la pata que nos quedaba en este foro. Buenos días, muchas gracias al comité organizador. Pues me toca a mí hablar del área de la dislipemia. Este es mi conflicto de intereses y la declaración del uso de la IA. Sabemos que la dislipemia en la enfermedad renal crónica y la dislipemia en el paciente diabético tiene muchas semejanzas, no presentan valores de LDL muy elevados, el tamaño de este LDL es pequeño y denso, tienen un perfil de triglicéridos que es bastante similar, el HDL es bajo y disfuncional. Ambos estados tienen resistencia metabólica, tienen estado inflamatorio crónico que va a llenar a la oxidación y generan un riesgo residual pues, que está más elevado que en otras condiciones. Pero a pesar de tantas semejanzas, cuando intentamos buscar en qué se diferencian, así a priori, viendo ambas enfermedades, pues pareciera que no es tan fácil. Pero sí, por lo menos hay 7 diferencias que podemos encontrar, y es que ese nivel de LDL en la enfermedad renal crónica es normal o paradójicamente bajo, en la diabetes pues está ahí no demasiado elevado. En cuanto al tamaño y en la densidad en la enfermedad renal crónica es por alteraciones catabólicas y en la diabetes es por el intercambio del VDL al LDL de estos productos a través del CEP. En el perfil de triglicéridos existe una disminución de la lipoproteína lipasa en la enfermedad renal crónica. En contra de la diabetes hay una sobreproducción del VLDL. En cuanto al HDL en la enfermedad renal crónica está disfuncional, en la diabetes generalmente está bajo. En cuanto a la resistencia metabólica, como no, en la enfermedad renal crónica es de tipo urémico, en la diabetes va a ser de tipo insulínico. En cuanto a los estados inflamatorios, predomina la carbamilación en la enfermedad renal crónica y la glicación en la diabetes, y a nivel de la toxicidad, pues es más microvascular a nivel de la enfermedad renal crónica y más macrovascular a nivel de la diabetes. Y esto, cuando se juntan las dos enfermedades en un paciente, pues nos lleva a un riesgo cardiovascular pues muy elevado, incluso extremo. Y tenemos que cambiar esa visión de la enfermedad renal diabética, donde la disfunción metabólica compleja no se basa solo en esa alteración de la glucosa, sino que tenemos que pensar que en esa gota que le estamos midiendo la glucemia, también tenemos que observar si la carga lipídica es distinta.
Pues sabemos que la glucotoxicidad existe, lo conocemos bien, la inflamación existe, hemos hablado ampliamente de ella, la disfunción mitocondrial, como nefrólogos estamos abocados a ello, pero la lipotoxicidad está también presente como ese cuarto pilar, ahora que están tan de moda los pilares, para hacer que esta progresión y el daño renal en la enfermedad crónica pues exista en nuestros pacientes. Y todo radica en un problema de balance entre aquellos lípidos que entran y aquellos lípidos que salen. Metabolómicamente existen ya dianas en donde se observa la relación en la diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica, en donde estos pacientes con problemas lipídicos tienen una progresión de su propia enfermedad renal crónica, y es porque ocurre un mecanismo de toxicidad a nivel renal en donde hay alteración de lo que es el podocito, las células endoteliales, a nivel del mesangio también ocurre una alteración y, como no, los macrófagos se dividen más hacia la vía M1, que es más inflamatoria, mayor generación de fibroblastos, y a nivel del túbulo, el epitelio tubular proximal, también existe pues una lesión. Esta acumulación es nociva y se produce pues con mucha alteración y la inflamación a nivel del ROS. Y no quiero dejar pasar como esa albúmina es un caballo de Troya, es un transportador pasivo que va a acceder esa capacidad oxidativa y va a interferir las señalizaciones de resistencia a la insulina. ¿Y cómo lo hace? Cuando el paciente tiene pues mucha albuminuria, o esa albuminuria no es tan elevada pero está cargada de ácidos grasos, a nivel de la célula renal del túbulo proximal produce una endocitosis, y ese aumento de los ácidos grasos va a producir una alteración a nivel mitocondrial, mayor expresión de toxicidad y mayor lipotoxicidad en estos pacientes. Con lo cual, esto no solo se ve a nivel celular, sino que también se puede ver en las biopsias renales cuando hacemos tinciones de hematoxilina y auxina añadidas con el oil red O, y lo podemos ver en nuestros pacientes. ¿Y qué nos dicen las guías, saliéndonos de los estudios preclínicos? Pues recientemente este año hay un estado del arte publicado en el JACC en donde nos dice, pues abordemos el objetivo lipídico según lo que tengamos riesgo cardiovascular del paciente. Utilicemos calculadoras para ver qué pacientes tienen daños. Vamos a reforzar la teoría de que mientras más prolongado sea el tratamiento y mientras más bajo tengamos el LDL es mejor, y aunque siguen recomendando la estatina como base, no se indica que debemos utilizar ezetimibe, ácido bempedoico, anticuerpos anti-PCSK9 para poder llegar a este objetivo. La LPA resurge y es aquella dianatina terapéutica que va a ganar protagonismo en los próximos años. La ApoB100 se suma como herramienta de refinamiento y el calcio coronario lo integran a la estrategia para reclasificar el riesgo. Y esto llevado a nuestra consulta, ¿cómo lo hacemos? Debemos de pensar si estamos haciendo el mínimo de medir, si podemos hacer algo un poco más básico, como pedirle a nuestros compañeros de análisis clínicos que nos calculen el colesterol no LDL y los cocientes, o si estamos llegando a lo que sería el ideal, medir el EPA, medir apolipoproteína B, pues además de lo que hacemos como mínimo. Y vamos a basarnos en 3 principios. El principio, vamos a empezar, el LDL primero siempre. ¿Y por qué? Porque está más que demostrado que el LDL es un factor causal de la enfermedad aterosclerótica. Existen muchos factores asociados en medicina, pero causales muy poco, y el LDL es uno de ellos. Y sin duda, como es modificable, tenemos que ir primero a por él. Hay nuevos fármacos y a pesar de ellos pues vemos registros importantes en cardiorrenal, como es el estudio CONREN o el estudio CardioREN, que a pesar de ser tratados por pues, eminentes nefrólogos y eminentes cardiólogos, incluso 3 de cada 4 pacientes de enfermedad renal no llega a la consecución de objetivos de LDL. Y a pesar de que pensar que lo estamos haciendo bien, parece que no lo estamos haciendo del todo bien. No sabemos por qué. ¿Tendremos una inercia terapéutica? ¿Será que no utilizamos bien las combinaciones? Y de aquellos pacientes que no llegamos al objetivo, pues más de la mitad está en esa zona gris, en ese entre 55 y 100, pero en torno al 20% están con un LDL por encima de 100. Y aquí es donde yo planteo, si tenemos el LDL fuera de objetivo, tenemos que pensar, si es un fenotipo tipo 1, ¿tenemos una necesidad de potencia?
¿realmente esto es lo que yo tengo frente a mi paciente? Pues tendré que utilizar aquella terapia de intensificación mayor para poder lograr mi objetivo. En cambio, si mi paciente es un fenotipo tipo 2, pues tendré intolerancia a la estatina o me he quedado en la zona gris a pesar de haberlo hecho todo, pues en este caso tenemos alternativas. ¿Cuál es? La que nos dicen las guías y los documentos de consenso. Si el paciente se me queda en la zona gris, podemos utilizar el ácido bempedoico en nuestros pacientes o si en aquellos que necesitan esa fortaleza, irnos directamente a la terapia anti-PCSK9. No voy a poner esto mucho rato, que el doctor Gorriz me regaña, pero saber que el ácido bempedoico es importante y lo podemos utilizar, y el beneficio es que en pacientes que son diabéticos y tienen enfermedad renal, pues no alteran el perfil glucémico y hay una reducción de la PCR ultrasensible, con lo cual nos dice que también el mecanismo va un poco más allá. Anticuerpos monoclonales, ya llevamos 10 años utilizándolos, eficaces, seguros en enfermedad renal y como solo podemos traer ensayos o estudios que estén publicados en el último año, pues quise traer pues, el último New England en donde hablan del evolocumab en pacientes que tienen riesgo vascular, pero que no tienen prevención secundaria, es decir, que no han tenido un infarto, que no han tenido un ictus, pero que sí tienen alta carga cardiovascular. En esto me detuve y busqué, ¿cuántos de estos eran diabéticos? Pues más de 3.600 pacientes eran diabéticos. Y no solo era eso, sino que revisé que era más eficaz en pacientes diabéticos que en toda la población global, en este caso tratada con evolocumab. Luego redirigí la mirada a cómo estaba paciente renal tratado y lo que vi es que prácticamente en cuanto al filtrado eran pacientes que no tenían insuficiencia renal, pero ya los doctores Alberto Ortiz y el doctor Píriz hicieron unas recomendaciones a los autores con una carta al editor en donde dice: creemos que no está bien tipificada la enfermedad renal en este ensayo clínico porque no estaban teniendo en cuenta la albuminuria, con lo cual pues esto me pareció súper importante. Pasemos al inclisiran. Estudios en su pipeline de Orión 10 y 11 en casi todas partes de Estados Unidos, Europa y Sudáfrica. Último año, publicación del Real World Data de Incliven en el estudio que es un estudio italiano en donde incluyeron a 240 pacientes, un 10%, aproximadamente un 12%, perdón, de pacientes con enfermedad renal crónica, y lo que me pareció más importante fue pacientes diabéticos presentaron una reducción del LDL significativamente mayor que el paciente no diabético y además se asocia de forma independiente a una mayor respuesta lipídica en el estudio o en el análisis multivariante. ¿Qué hacemos con eso? Nos metemos en el fenotipo tipo 3, aquel que necesita potencia pero tiene problema de adherencia, y ahí es donde el inclisiran va a jugar una carta pues, positiva para este tipo de pacientes. Salgamos del principio 1, que el LDL era primero, y vamos al principio 2. Ya tengo el LDL en el objetivo y ¿qué pasa? Pues sigo teniendo riesgo residual. Pues hay inflamación, hay lipoproteínas aterogénicas, hay disfunción endotelial, hay estrés oxidativo, llevamos pues 2 días hablando de esto. Pues en este caso, quien nos encaja es el icosapento-etilo. Tenemos estudios, en este caso el Reduce-It Renal, donde la reducción del triglicérido es discreta en torno al 20%, pero lo más importante es que reduce muerte cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, revascularización, con lo cual aquí hay que redirigir la mirada a ese efecto que tiene sobre la reducción de la inflamación, del estrés oxidativo, de la producción de citoquinas y la estabilización de la placa, con lo cual estamos yendo más allá que solo de una reducción del triglicérido. Luego, parte de ese riesgo residual lo tenemos a cargo de la LPA. La LPA probablemente sea el paradigma actual del riesgo residual no tratado. ¿Y qué hacemos? Pues si un paciente tiene todo controlado y sigue teniendo riesgo residual, eso quiere decir que la LPA probablemente esté elevada. Necesitamos medirla para saber en qué escenario tiene nuestro paciente. Hay un desarrollo clínico importante de tratamiento para la reducción de la LPA, el pelacarsen, el oligonucleótido antisentedo, probablemente el año que viene lo tengamos ya con nosotros, además de unos ARNs de interferencia que también se están desarrollando en esta línea con reducciones aproximadamente de hasta un 80% de los niveles de LPA. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos este estudio que ha salido
en este año, en donde cogen los tratamientos actuales que tenemos para la reducción del LDL colesterol, los anti-PCSK9, y comparan alirocumab, evolocumab, inclisiran, y pues también dos moléculas como el lerodalcibep y el enlicitide. En este caso pues son ensayos clínicos, pero saber que el lerodalcibep, la FDA desde diciembre del año pasado ya lo habrá aprobado, y en la EMA aquí en Europa en junio aproximadamente ya saldrá, pero lo que vemos es que en general estos fármacos reducen en torno a un 25% la LPA. Para pacientes que tienen discretamente la LPA elevada, pues está bien, pero aquellos que la tienen muy elevada, pues tendremos que esperar al resto del desarrollo clínico. Y ya para terminar, el principio número 3, fármacos nefroprotectores con principal impacto sobre la lipotoxicidad. Ya se ha hablado de los ISGLT2 en cómo, en este caso, la dapaglifosina y la ipraglifosina nos hablan de que reduce la dislipemia, tiene un efecto sobre la dislipemia a nivel renal, en donde esa lipotoxicidad se reduce. Y como no, los agonistas del GLP-1, en este caso la liraglutide, pues va a también tener efectos sobre esa acción de lo que es la producción de lípidos a nivel renal. Con lo cual, y esta es la diapositiva expresamente que me pidió el doctor Gorris para decir qué es lo que sabemos. Pues sabemos que la enfermedad renal diabética es una enfermedad renal metabólica, que existe lipotoxicidad renal, eso es algo que es cierto, que los triglicéridos y los remanentes son aquellos que nos dejan ese riesgo residual y que los nuevos hipolipemiantes van a controlar el LDL lipídico, esos triglicéridos, toda esa carga, y van a reducir el riesgo en nuestros pacientes. Pero en contraparte, ¿qué tenemos? Todavía no disponemos de evidencia verdadera de nefroprotección directa. No sabemos bien en qué pacientes se van a beneficiar más. Y también desconocemos cuál es ese biomarcador que va a identificar la lipotoxicidad renal. Y entonces, ¿puede existir nefroprotección al tratar los lípidos? Pues yo creo que sí, porque está la hipótesis fisiopatológica sólida, hay una plausibilidad biológica, tenemos el inflamasoma metido entre nosotros y yo creo que tendremos que llegar allí. Y lo más importante es que tenemos líneas emergentes que van a estar dirigidas y muchas de ellas pues coinciden entre el paciente con enfermedad renal crónica y el paciente con diabetes. Por ejemplo, la inhibición del SMPLD3B, que es una proteína de membrana que normaliza la parte lipídica, pero que también pues restaura la señalización del receptor de la insulina, con lo cual yo creo que tenemos todavía mucho en este campo. Y para concluir, como este brote verde, tratar precoz y siempre en combinación, intensificar sin demora, elegir según el fenotipo del paciente que tengamos enfrente, no olvidar nunca el riesgo residual, aunque tengamos los valores en el papel dentro de rango, pensar que todavía siguen pasando situaciones en las que tenemos que tratar a nuestros pacientes y, como no, pensar en la adherencia, estar siempre presentes en que el paciente esté cumpliendo y recordarle la importancia del mismo. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Adriana, por la claridad y la extraordinaria presentación. ¿Alguna pregunta en la sala? Doctor Gorriz. Gracias, Adriana, por la magnífica charla. Una cosa, sí que es verdad que tú lo has planteado muy bien, lo has abordado, ¿no? De verdad, me ha encantado la charla, que no tenemos demasiadas evidencias de nefroprotección, pero nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente los diabéticos, tienen entre 5 a 6, 7 veces más probabilidad de fallecer por riesgo cardiovascular. ¿Por qué crees que los nefrólogos no tenemos tan interiorizado el abordaje de la dislipemia y el riesgo vascular? Es decir, no sé si es que somos muy frikis o es que no lo creemos, no lo entiendo. ¿Tú nos puedes ayudar en por qué no existen unos tratamientos adecuados? Estudio CONREN, estudio CardioREN, como tú has dicho, gente de élite, y solo 1 de cada 4 está óptimamente tratado. Bueno, yo creo que es como esa asignatura pendiente. Yo creo que el cardiólogo ha sido muy cardiocéntrico, el nefrólogo ha sido muy nefrocéntrico. Nos hemos, en este caso, aquí centrado en que nuestro paciente no progrese, no llegue a diálisis, si llegue a diálisis esté lo más optimizado para que llegue un trasplante. En cuanto tenemos el trasplante, hacer que ese paciente, pues desde el punto de vista renal, esté siempre bien tratado, pero quizás hemos ido dejando un poco de lado esta parte del riesgo cardiovascular
Y es que también tengo que decir que las guías hasta hace nada no nos apoyaban. Entonces, no teniendo evidencia y no teniendo esa pata que siempre nos da el respaldo, pues carecíamos de si esto iba a ser bueno para nuestros pacientes. Incluso algunos ensayos clínicos nos decían que era mejor no tratar. Y a mí me daba mucha rabia en la unidad de diálisis que el paciente no tenía estatina o tenía una simvastatina 20, se infartaba y venía el cardiólogo y ponía atorva 80 más ezetimibe. Y yo me quedaba viendo y decía, ¿y qué he hecho yo todo este tiempo que no me he dado cuenta de lo que me pasaba frente a mi día a día con el paciente? Entonces yo creo que es eso. Ahora la visión es mucho más integral, el trabajar en unidades compartidas, no solo cardiorrenales, sino con otros pues, compañeros que llevan autoinmunes, que llevan, en este caso también, enfermedades pues, reumatológicas, oncológicos. Nos ha abierto un poco la mirada, saliéndonos desde el punto de vista renal a otro punto de vista un poco más integral. Otra pregunta, el doctor Cigarrán. Bueno, yo felicitarte por la presentación, pero echo de menos el PREVENT, el cuestionario de riesgo cardiovascular, que incluye la dislipemia, incluye la diabetes y no diabetes, etc. Yo no creo que seamos frikis. El problema es que no incorporamos la herramienta a nuestro día a día. Yo lo llevo usando desde que salió y te sorprendes de ver pacientes, pues lo he apuntado aquí porque fue el último que vi, con un LDL de 78, un colesterol de 156 y un triglicérido de 97. Y entonces, digo yo, pero tiene un altísimo riesgo cardiovascular y a este hay que actuar. Ya no solo, y la actuación tiene que ser integral, no puede ser solo para el lípido, tiene que ser pues, para diabetes o no diabetes, etcétera, etcétera. Yo sí que veo que, por ejemplo, los GLP-1 y los ISGLT2 añadidos a las estatinas me controlan muy bien. Vamos, puedo decirte que de 1.200 pacientes que tengo en una consulta, me parece que son 7 los que tienen los rangos fuera de control. Entonces, yo creo que hay que incluir esa herramienta. El PREVENT para los nefrólogos es fundamental. Estima el riesgo de evento cardiovascular como el infarto, como el evento del accidente vascular cerebral. Con lo cual, si tú tienes un riesgo moderado, ya tienes que actuar. O sea, ese es mi planteamiento. ¿Tú qué opinas? Sí, sin duda. Incluso por cuestión de tiempo me he tenido que ceñir a cosas muy puntuales. En la última guía que señalé americana, ese estado del arte que han publicado, en el punto número 2 de decir tenemos que hacer ese cálculo del riesgo, es la calculadora PREVENT, que yo creo que es la más eficaz, la mejor diseñada. Y lo mismo que estamos calculando el CAFRE, que nos permite ver cómo evoluciona el paciente, pues tenemos que integrarla. Tenemos muchas herramientas, tenemos limitado también el tiempo de ver al paciente, pero yo creo que tenemos que elegir cuál utilizar y para poder optimizar el tratamiento del paciente. Yo creo que lo que no debemos hacer en ningún caso es, bueno, ya en el próximo control, pues ahora vamos con la proteinuria, la próxima la hipertensión y el siguiente. No, tenemos que ir a por todas e intentar hacerlo mejor en los pacientes. Yo tengo que decir que tengo afortunadamente una enfermera que vale un montón. Y entonces, bueno, a pesar... Y en la primera visita se hace, como decimos nosotros, la pista americana, que es peso, talla, cintura, a continuación el ABI, tensión arterial y finalmente la enfermera hace 2 cuestionarios, el de Mortal Charlson y el PREVENT, y yo me encargo de todo lo demás. Con lo cual, visita que tú tienes por primera vez, tienes una visión de hacia dónde va a ir el paciente. Si es diabético, si no es diabético, si es hipertenso, si no es hipertenso, tiene el colesterol alto, no lo tiene. Pedimos mucho, vamos, el índice aterogénico lo tenemos marcado como Importante. Prueba rutinaria. O sea, decir que yo creo que ahí hay mucho que hacer. De hecho, por lo que comenté antes, de 1.769 pacientes con enfermedad arterial periférica, que eso llama la atención y no le hemos dedicado... Igual que a la dislipemia, no hemos dedicado el tiempo necesario para enfrentarnos a ella. Nada más, muchas gracias. 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 La última pregunta del doctor Martínez Castelao.
No, un comentario a esto que dices, muy corto. En las guías que recientemente publicamos en 2025 no atacamos el tema de la dislipemia y prometimos que sería uno de los tópicos para atacar en la próxima revisión de guías, que pienso que es obligatorio que hagamos los nefrólogos. Sí, yo creo que en los últimos años tenemos tanta cantidad de novedades que creo que los lípidos se estaban quedando en el tintero casi siempre. Yo creo que después de cada consulta o antes de cada consulta el paciente tiene que pasar un checklist donde esté todo contemplado. Efectivamente. Con tu enfermera. De todas formas, es un clásico. Hay un estudio del New England muy antiguo, que te comentaba que controlar muchos factores de riesgo, aunque no sean al objetivo óptimo, mejora el perfil de riesgo del paciente que intentar controlar uno solo. O sea que eso es lo que tenemos que tener todo, y sobre todo en atención primaria, que son los primeros que tienen que ver al paciente. Pues muchísimas gracias a todos. Nos queda ya el concurso que nos tienen preparados Bea y Nayara.